Moscú volvió a plantarse ante el neoliberalismo. Motivado por los topes impuestos al crudo ruso, el mandatario de ese país decretó detener las ventas a los países que firmaron o apoyaron la nueva normativa antirrusa. De esta forma, Moscú enfrenta las intenciones de Washington, la Unión Europea, el G7 y Australia de imponer políticas de mercado y estancar el petróleo ruso para asfixiar su economía. Ante esa normativa, el líder ruso puso la luz roja. ¿Qué será ahora del planeta con el aumento de la crisis y cómo podrán negociar el crudo? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Rusia apretó al G7 y sus principales aliados. Tras las decisiones del bloque de topar los precios del crudo que produce el gigante euroasiático, el máximo dirigente del Kremlin decretó prohibir la venta de hidrocarburos a todos los países involucrados en las medidas antirrusas. De esta manera, como efecto boomerang, Rusia aplica nuevas sanciones a quienes intentan topar los precios del petróleo y han impuesto un valor de $60 el barril en el mercado internacional. Tal es así que, aparte de la contravención de hidrocarburos, la medida abarca también los derivados del petróleo ruso. De hecho, el decreto entrará en vigor desde el 1 de febrero hasta el 1 de julio de 2023, como parte de una prueba hasta que el G7 y sus aliados decidan relajar las sanciones que han impuesto a Moscú y permitan una comercialización más directa y segura sobre países que han constituido clientes fijos. La medida contempla la prohibición del suministro de petróleo y productos derivados de este producto de la Federación Rusa a quienes prescriben un precio máximo en los contratos, comentó un funcionario del gobierno euroasiático a la agencia de noticias TASS. Asimismo, señaló que la orden rubricada implica también a aquellos compradores extranjeros cuyas formas contractuales con la nación euroasiática posea alguna cláusula que abarque el tope establecido por las potencias neoliberales. De igual manera, Moscú restringe el suministro a los países que utilicen mecanismos de comercialización, que incluya las sanciones propuestas por el G7 al crudo que se produce en el país y alerta que no serán flexibles con ninguno de los gobiernos que han aprobado o apoyado la medida. Sin dudas, el mandatario ruso arremete contra las potencias neoliberales que desde febrero de 2022 están tratando de enterrar y asfixiar los sistemas económicos del país. En ese sentido, el Kremlin desestimó los acuerdos y denunció las patrañas de los neoliberales que buscan sacar a Rusia del mercado para que oportunamente dominarlos e imponer sus precios. Por su parte, el decreto presidencial será cumplido por el Ministerio de Energía de Rusia, y además tendrá a su cargo el seguimiento del cumplimiento de las medidas de represalia frente a la introducción de un techo en los precios del petróleo ruso. De esta manera, el planeta entra en alerta pues las medidas del G7 y la contravención rusa aumentarán una crisis gasística que ha impactado de manera directa en los bolsillos de los ciudadanos. Y es que desde principios de diciembre, cuando los Estados miembros de la Unión Europea, junto con el G7 y Australia, acordaron fijar un techo de $60 al precio del petróleo ruso transportado por mar, generaron una resistencia en la nación euroasiática que sigue denunciando el bloqueo económico, financiero y comercial auspiciado por Washington. Lo cierto es que Moscú se opone totalmente al tope, pues tendría que vender sus vastísimas reservas petroleras a un valor que le dejaría pérdidas en el mercado. No aceptamos esos precios, declararon desde el Kremlin y enfatizaron, vamos a responder. Tal como lo había previsto hace unas semanas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Rusia respondió en contradicción con el acuerdo de las potencias occidentales que siguen buscando limitar una fuente clave de financiación para el conflicto en Europa del Este. No obstante, Moscú dejó claro que estas medidas involucran solamente a los países que firmaron las medidas antirrusas. Es por eso que Peskov señaló que
seguiremos comercializando y cooperando con todos los países que necesiten del crudo. Al mismo tiempo aseguró, el comercio del petróleo ruso está disponible siempre que cumplan con la forma contractual establecida por Gazprom, que incluye el pago en rublos. Una vez más, el Kremlin ha tenido que responder a las artimañas de las potencias neoliberales de Occidente para poder negociar su petróleo. Por cierto, el decreto presidencial impactó rápidamente en los precios internacionales del carburante. Tal es así que la bolsa londinense ICE apuntó que el crudo Brent ascendió a $86 el barril por primera vez desde el pasado 5 de diciembre. De igual manera, el precio del gas en Europa descendió $850 por 1.000 metros cúbicos, lo cual ocurre también por primera vez desde febrero, mes en que inició la operación militar especial en Ucrania. No perdemos nada por el tope, aseguró el presidente ruso en un discurso en el que afirmó que su país no saldría perjudicado por esa medida y que en el caso de los productos derivados del petróleo, la fecha en la que se introducirá la prohibición la decidirá el gobierno ruso, aunque no será antes de febrero del 2023. No obstante, alertó que la medida tendrá un impacto mayor en la crisis generada en Europa a partir del renunciamiento a comprar hidrocarburos a Moscú. Sin embargo, muchos analistas predicen que el decreto ruso tendrá pocas consecuencias en los países comunitarios que ya han reducido sus compras a Gazprom. Al mismo tiempo, desde el 5 de diciembre, está en vigor el veto de la Unión Europea al crudo ruso, que llegaba por mar, una sanción que dio el paso de fijar un tope al petróleo ruso 3 días antes de cumplimentarse estas medidas. Lo cierto es que los países miembros del G7, la Unión Europea y Australia consensuaron la imposición de un límite de $60 por barril al precio del petróleo ruso en un intento de restringir la principal fuente de ingresos de Rusia, una idea que salió de la Casa Blanca y que es ejecutada por los serviles aliados de Washington. Sin dudas, Rusia cumple con lo prometido por Peskov. Este año, Europa vivirá sin el petróleo ruso. Ya han abierto otros contratos en el Medio Oriente, África, China y América, lo que le permite trasladar su mercado a esas instancias. Sin embargo, la medida presidencial rusa tiene sus excepciones y especificidades. Tal es así que la prohibición se aplicará durante todas las fases del suministro hasta el comprador final. Además, por si esto fuera poco, incluye una cláusula que permite al presidente anular el veto en ciertas circunstancias. La realidad es que las medidas impuestas por el G7, la Unión Europea y Australia, con respecto a la fijación del tope occidental al petróleo ruso, tienen implicaciones directas en aliados importantes de Moscú, como la India y China, que no han apoyado el tope, pero sí reciben exportaciones fósiles rusas. De esta forma, a partir de las sanciones antirrusas y la contravención, el líder del Kremlin aseguró que el país está tranquilo. ¿Acaso sucumbirá Moscú como desea Washington? Para tristeza de los neoliberales, el ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, acaba de asegurar que el déficit presupuestario en el 2023 no influirá negativamente en el PIB. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.